Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es José María Gilgado, soy consultor de gestión desde hace unos 11-12 años. Siempre me he dedicado a la consultoría de empresas, más o menos grandes empresas, medianas empresas, y ahora pues últimamente donde más me estoy focalizando es el tema de pues un poquito de reducción de costes y un poco más sobre todo a emprendedores, a pequeñas y medianas empresas. Creo que es interesante, veo que tenemos bastantes emprendedores, pensar que esto al final, cuando montamos una empresa ya hay que montarla desde el primer día, desde el plan de negocio, incluso si queréis, pensando ya en cómo vamos a gastar menos dinero, ¿no? O cómo vamos a intentar ahorrar costes en la organización. Por eso creo que es importante, pues en esta charla también, ya no solo empresas que estén en funcionamiento, sino empresas de nueva creación, pues ya ir teniendo en mente cómo podemos hacer para gastar menos, ¿vale? Y bueno, mientras pensaba, iba haciendo una especie de mapa mental de qué cosas creo que deberíamos tener en cuenta. Simplemente, no son herramientas, que las veremos más adelante, que las vamos a ver ahora, pero sí que, pues por ejemplo, la formación creo que es básico para hacer cualquier cosa que queramos hacer, y en este caso, si queremos empezar a ver cómo podemos optimizar o gastar menos, tenemos que formarnos, ¿no? Es que es uno de los primeros pasos que tenemos que utilizar, formar e información. Pensar que muchas de las compañías de electricidad, compañías, parece mentira, pero es que es así, es decir, se aprovechan de la desinformación que tenemos, se aprovechan, intentan hacer las cosas más lidiosas posibles, justo pues para eso, ¿no? Para que podamos pagar un poco más, ¿no? Por ejemplo, también pongo aquí el tema de expertos. Creo que también es interesante en el caso que sea posible pues acudir a consultores, a expertos, a gente que realmente conoce y preguntar, ¿no? Creo que es una de las partes, y yo como consultor pues creo que también es importante, ¿no? Ir a preguntar a quien realmente sabe de todo esto. Pues podemos hacer muchas cosas nosotros mismos, ya os pondré algún par de ejemplos, pues una página web, un catálogo de productos y servicios, una aplicación móvil. Hay muchas cosas que podemos hacer nosotros sin tener que acudir a profesionales o externalizar. Otra de las palabras clave, comparar cada vez más, ¿no? Es un poco, sabemos que está de moda pues todo esto que sale por la tele, sobre todo el tema de seguros es el caso más claro, ¿no? Pero es que es así, hay que comparar proveedores, parece que a veces pues un poco por pereza, un poco por, bueno, no sé muy bien por qué, pero no comparamos, ¿no? Cogemos a un proveedor y quizás por confianza o porque creemos que tenemos la confianza en ese proveedor y no comparamos. Parece que cuando oímos la palabra reducción de costes, lo primero que oímos es reducción de plantilla, ¿vale? No tiene por qué ser así. Hay otras medidas, hay otros métodos que nos pueden ayudar a ahorrar dinero en nuestra organización sin tener por qué despedir a la gente, ¿vale? Vamos a tender más a no contratar gente fija, sino vamos a tender a contratar gente por proyectos, contratos mercantiles, gente autónoma. Lo contrato, hace el trabajo, cuando termina el trabajo, pues acaba ese proyecto y bueno, pues ya en un futuro, si necesito más gente, lo cogeré. Eso es un poquito a donde vamos en el futuro, ¿no? Entonces, esa figura del autónomo, pues hoy por hoy es una de las figuras que más está creciendo, porque es la manera que tienen hoy por hoy las empresas de actuar, ¿no? Le cojo para un proyecto en concreto y cuando ha acabado ese proyecto, pues, y poder tener pues, en este caso una hoja Excel, en donde tengamos pues, un listado de todos los gastos. Tenemos un apartado de ingresos fijos, ingresos no fijos y un apartado de gastos, ¿vale? Esto es sería un poco a nivel autónomo, ¿vale? Que también podría ser interesante, no solo para la empresa, sino como autónomo. Lo primero, como lo que os decía, tener un pequeño plan de tesorería, ¿vale? Y entonces ya vamos a empezar un poquito en cómo reducir gastos. Y en este caso, el primero que he puesto es cómo reducir gastos de marketing. Si hay, más que reducir, optimizar, porque realmente yo pienso que hoy en día los gastos de marketing son aquellos que realmente tenemos que vender, ¿no?
Con lo cual, son uno de los gastos que no deberíamos cortar o no deberíamos cortar al 100%, ¿vale? Con lo cual, yo creo que una manera de optimizar los gastos de marketing es poder hacer tú mismo tus campañas de marketing. Yo, fijaros, yo creo muchísimo en las redes sociales y yo siempre me pongo como ejemplo. Fijaros, con una red social que se llama SlideShare, que es simplemente un sitio donde se suben los PowerPoints o los documentos que uno tiene, se suben a Internet, pues ¿por qué no decirlo? Una compañía de aquí que se llama Emaya, todo el mundo conoce, pues vio un curso que di, yo lo subí, le gustó el curso que había dado, las diapositivas, y me llamaron para dar ese curso, ¿no? Pues bueno, fue una manera de conseguir un cliente. Firma electrónica es un trámite, ¿vale?, que hay que realizar cuando somos ya no solo emprendedores o gestores de un negocio, sino también personalmente, para poder ahorrarnos mucho tiempo en transacciones, tiempo que al final el tiempo se traduce en dinero. Una de las cosas, pensar que con la firma electrónica pues, podemos hacer declaraciones trimestrales de IVA, podemos hacer las declaraciones en los modelos de IRPF, etcétera, 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 ¿vale? ¿Qué significa esto? Vamos a ver, que si yo tengo una empresa y a mí me dicen, ¿qué prefieres? ¿Facturar 20 euros más o ahorrarte 20 euros más? ¿Qué es mejor? Ahorrarte 20 euros, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un ingreso de 20 euros, el impacto en la cuenta de beneficios, al final de todo, pues no son 20. Evidentemente, después de esos 20 euros tienes que quitar el coste de la materia prima, tienes que quitar lo que se lleva a Hacienda, impuestos, intereses, etcétera, etcétera, ¿vale? Sin embargo, si reducimos esos 20 directamente en compras, proveedores, ¿vale? Estamos ahorrando directamente ese 20%, ¿vale? Gestión de las facturas. ¿Sabías que muchos de los desfases en los cobros se producen por una mala gestión de las facturas? El problema que tienen muchas empresas no es tanto de morosidad como que los clientes no le pagan a tiempo por no tener un proceso establecido de cómo gestionar los cobros. Lo que os decía, tener un procedimiento establecido de cómo realizar las facturas, sobre todo para las empresas de servicios, muchos de vosotros que tenéis consultorías, asesorías, hay que saber, hay que ir con mucho cuidado con este tipo de cosas. Un defecto de forma, de hecho, casi las empresas lo buscan a propósito, ¿vale? Te buscan un pequeño defecto de forma, un pequeño defecto en céntimos. A mí me ha pasado, estoy pensando con la administración pública, en un céntimo, al cabo de los meses decir que esa factura que no estaba correcta y vuelta a empezar, ¿vale? O lo que hacemos cuando vamos a ver alguna empresa es mirar alguna herramienta de gestión de stocks, desde un simple Excel o algo más elaborado como puede ser software. Hay software por internet, libre, gratis, que nos ayuda a disponer de esa gestión, ¿no? Podemos hacer una pequeña previsión de ventas y sobre todo lo que decimos, que solo podemos actuar sobre las entradas, sobre lo que compramos. La venta pues lo marca el mercado, ¿no? ¿Vale? Negociar el proveedor, las rotaciones, el número de veces que va a venir a dejarnos el producto que necesitamos, ¿vale? Eso sería lo ideal, que no tengamos nosotros un almacén, sino que sea el proveedor que tenga el almacén y que almacene nuestros productos y que cuando los necesitamos nos los traiga. Fabricamos un producto libre de todo aquello que lo encarece sin añadir valor estética. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros tenemos un producto o un servicio, lo primero que tendríamos que pensar es qué cosas hacemos que el cliente está dispuesto a pagar por ello y qué cosas no, ¿vale? Es algo que muchas veces no lo tenemos en mente, pero de todo lo que hacemos, ¿esto el cliente está dispuesto a pagar más dinero por esto que hacemos? ¿Sí o no? Si es que no, hay otra pregunta que tenemos que hacer, que ¿es necesario o no es necesario? Muchas veces pues, el cliente no está dispuesto a pagar por un gestor, ¿vale? Que no es necesario, pero es necesario para poder tener las cuentas claras, ¿no? Funcionalidad. Nuestros productos cumplen a la perfección la función para la que han diseñado. Volumen. Fabricamos grandes cantidades y lo hacemos en serie, estandarizando medidas y procesos. Fijaros,
Una de las cosas que hacemos nosotros como empresa a la hora de reducir costes es tan fácil, por decirlo de una manera, que es por volumen. Al tener varias empresas a las que le gestionamos el tema de los costes, pues cuando vamos a ver a un proveedor, pues nos hacen un mejor precio simplemente porque tenemos más empresas que si vais vosotros individualmente, ¿vale? Con lo cual el tema del volumen evidentemente es importante. Vamos a ver, aquí lo que decimos un poco, hay que hacer un estudio otra vez para ver si realmente el tiempo que estamos disponiendo en hacer una tarea, pues lo podemos externalizar y puede haber alguien que lo haga de una manera, al ser especialista, que lo haga de una manera más eficaz o más eficiente, ¿vale? Y eso es un poquito lo que hablamos. La externalización, al igual que antes he dicho, que muchas veces pues hay cosas que podemos hacerlo nosotros y que lo podemos hacer mejor, también tenemos que pensar al revés, ¿no? Que es, hay muchas cosas que a nosotros nos cuestan muchísimo tiempo y esfuerzo, que no nos dedicamos a ellos, con lo cual no es la parte de la actividad principal y a lo mejor podemos subcontratarlo. No todos los productos y servicios que ofrecemos, o clientes, cuando dimos servicios, muchas veces no son rentables. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Muchos clientes no son rentables y a veces es mejor no tenerlos y a veces es mejor no trabajar con ellos, ¿vale? Lo mismo decimos que con el tema de los productos que tenemos. Muchos productos que tenemos, el margen de beneficio pues no es mucho, y si además tenemos que tener pues un espacio físico, además tenemos que tener unos seguros, etcétera, etcétera, un mantenimiento, pues no nos interesa tener ese tipo de producto, ¿vale? Por eso, aunque cueste creerlo, entre un 20 y un 30% de los clientes y la mitad de los productos de las empresas no son rentables. Es importante hacer ese análisis para ver realmente, producto por producto, calculando el margen de contribución de cada uno de ellos, ¿vale? A veces es difícil, pero esa es una de las cosas que hacemos, ver cómo contribuye cada producto, cada servicio a la cuenta de resultados, ¿vale? Afectar esos costes a la cuenta de resultados es importante. Fíjate, las compras flash son Groupon, Grupalia, etcétera, 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 que no sé si alguno de vosotros tiene pensado utilizar. Pensar que no es un método para captar clientes, no es un método para ganar dinero, porque realmente el margen de beneficio que te queda es muy poco. Pensar que si estáis ofreciendo un descuento de un 40 o 50% de lo que queda, prácticamente la mitad se lo queda a la empresa, Groupon, Grupalia, etcétera, etcétera. Con lo cual, casi tú estás trabajando a niveles de no ganar dinero, ¿vale? Incluso a veces de perder. ¿Pero qué es lo que tienes? Pues que llegas a mucha gente. Es una manera de darte a conocer, ¿vale? Con lo cual, eso de Groupon, Grupalia, pues el que tenga un producto o servicio y quiera ofrecerlo, pues que sepa que puede ser interesante, pero que, ojo, que muchas veces hay empresas que no han podido dar abasto y que al final ha sido contraproducente. Bueno, aquí sí es verdad que muchas veces, pues por falta de formación, por ejemplo, pues no sabemos qué cosas nos podemos deducir y qué cosas no, ¿vale? Por eso muchas veces es importante contar con un buen gestor, ¿vale? Para poder saber qué tipo de gastos puedo imputar y qué tipo de gastos no puedo imputar, ¿vale? Y ya no solo el tipo de gastos, sino, por ejemplo, excepciones fiscales, ayudas, subvenciones, no sé, hay una que está clara que es, por ejemplo, los gastos de formación. No sé si todo el mundo conoce, que el que tenga nómina, hay un apartado que va a formación profesional. Ese dinero es lo que se gestiona a través de la Fundación Tripartita. No sé si la habéis escuchado, ¿vale? Con lo cual, vosotros, cuando constituyáis una empresa, el primer año ya dispones de 420 euros para poder gastar en formación, ¿vale? Pues bueno, pues es una de las cosas que, y si a final de año no se utiliza, se pierde, ¿vale? Con lo cual, si hay muchas empresas que no lo desconocen y que ahora el 31 de diciembre pues perderán ese dinero y ya está, pues son 420 euros que tú puedes utilizar en cualquier tipo de formación. No os da tiempo tampoco de profundizar mucho más, pero bueno, yo creo que son 4 detallitos que creo que, o espero que os hayan servido para algo.